finalmente no se llegó a nada, porque la digitalización hoy día... ¿Y en qué horario voy a llegar a la gente que está en Instagram? Ya, buenos días, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. eso, ¿cómo están todos? Don Fernando Soto Nardequia. Estamos nuevamente en este Hablemos de Modo Digital, weón. Siempre al pie del cañón. Exactamente. ¿Se me escucha bien ahora? Ahora sí, ahora se escucha bien. Perfecto. Maestro, hoy día nos trae una de las cosas que se veían, se estaban urdiendo en lo digital, en el marketing digital, que era algunas actualizaciones que estaba generando Google por el tema del SEO, ¿no es cierto? Correcto. Esta cuestión se llamaba, o sea, el artículo que encontramos es lo que las últimas actualizaciones de Google podrían penalizar en las estrategias de SEO y marketing para buscadores, digamos, para sus Para los buscadores. buscadores, digamos, sí. Básicamente es el cambio en ajustes en el algoritmo, digamos. Exacto. Sí. Ahora, mira, pucha, yo he leído harto esa cuestión. En algún minuto, a ver, convengamos que el tema del SEO se ha concentrado por los contenidos de tu sitio web, ¿no es cierto? Uno. ¿Ya? Cuando uno crea una pestaña blog en el sitio web, uno tiene que darse el tiempo para generar entradas Contenido. de contenido. Contenido, sí. Y convengamos que eso a muchos, yo con el tiempo me he ido encantando con el tiempo, pero para muchos sentarse a armar un tema te toma tiempo, pues te aburre, no tenés la... O sea, de hecho, o sea, tenéis que tener tienes que dedicarle tiempo a la generación de contenido, digamos. Convengamos que si tú querís darle visibilidad a tu sitio o a tu tienda, aunque sea solo una tienda, tu blog te trae gente a tu tienda, mínimo, deberías publicar una entrada a la semana, digamos, Claro, exacto. como mínimo, ¿verdad? Y sí, pero muchos habían caído en el efectismo, diría yo, ¿ya? No profundizar en el tema, no entregar información, sino que ser más efectista. Es como lo que yo llamo la lectura de titulares. ¿Eh? Gente que cree que porque lee el titular del diario o de la entrada, ya sabe todo el contenido, ¿ya? Y lo que parece estar privilegiando hoy día, o lo que pretende privilegiar Google en la entrada, es que el contenido sea contenido, no sea un titular solamente, ¿cierto? Ahora, lo que no me queda claro de todo esto, cuando hablan de que ese contenido, por un lado, que el SEO, los expertos en SEO, las agencias de SEO, porque hay agencias solo de SEO, Ujú. se preocupen para incorporar contenido no para el buscador, sino para el humano, para que te sirva a ti como Fernando Soto Nardequia como usuario. Correcto. Lo que pasa es que es que es lo que yo más o menos te decía, cuando estaban apuntando a los buscadores, estaban apuntando al gran título, digamos, ¿ah? Es lo mismo que cuando tú entras a un diario digital, digamos, tú te das cuenta que la foto es impactante y el titular de repente es como bien llamativo, digamos, pero te pones a leer la noticia y en realidad el titular es como muy efectivo, es decir, estira Sensacionista. luces, sensacionalista, claro, y la noticia es un poco más, hay Es verdad. contenido en la noticia, y tú tienes análisis, sí, no solamente el titular sensacionalista, sino que
que haya contenido mismo en las entradas, digamos. ¿Ya? Ahora, ¿en qué? Porque yo estaba leyendo unos tipos que son bastante metidos en todo este tema del SEO. Y, a ver, convengamos que a Google le interesa mucho que se cree contenido en su buscador, por cierto, donde se va generando, hay mucho negocio en el tema del contenido, digámoslo así. Entonces, hoy Correcto. día, Pero espera, yo ampliaría el tema. Yo diría no solamente negocio como el que entendemos nosotros. Hay mucha gente que está publicando contenido de distinta índole, digamos. sí, ¿Ya? pero El- es que a eso voy, porque el generar contenido por generar, como decías tú, ya está bien, perfecto, hay mucha basura, como hablan ellos. Entonces, la única forma de generar un contenido útil, una actualización útil, era, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En ese reportaje que estaba leyendo en otro, eh, hablan mucho de los desarrolladores web, ¿Ya? ¿correcto? Eh, es como esta militancia que tenemos nosotros acá en Grupo Fértalo. Todo el tema web, qué sé yo, etiquetas, codificación, bla, 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 Ujú. las haces tú. En algún minuto, yo te he comentado, por ejemplo, hablando del sitio de Grupo Fértalo, de repente te tira una cosita que dice, se duplicaron informaciones, se duplicó como que ellos al momento del robot de la búsqueda encontró como en dos artículos, en dos entradas, casi lo mismo. Entonces dice, ¿cuál indexo? Correcto. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en Search Console, que pues, sirve mucho esta Eh, plataforma, Pero espera, ahí también puede se darse el caso de que tú generes contenido y después generes un segundo contenido que sea que esté enlazado, que te similar, sea un tema que, que tenga un tema sea un tema recurrente o estructural dentro de tu esta. Por lo tanto, lo que haces es indexar el artículo principal y todos sus derivados van cayendo encima, atrás de él, digamos. ¿Ya? correcto. Y tú relacionas esos contenidos porque es contenido relacionado, ¿cierto? Exacto. Pero Es enredado. sí, claro, y ahí dices, ya, yo quiero que toda la gente lea mis artículos sobre, no sé, pongámosle champú, por poner algo, ¿ya? Pero quiero empezar, si Venimos, un ejemplo cualquiera, venimos saliendo de la misma, pues viejo. eh, quiero, Sin ya, nombre. quiero escribir sobre champú, ya, listo. Pero quiero que lean cualquier cosa del champú o quiero que sigan cierto orden. Voy a darle un orden a esto. Entonces yo digo, ya, yo voy a estar y voy generando contenido relacionado a y voy enlazando los artículos. Esa es mi capa estructural, digamos, ¿ya? O tu plan editorial es lo que sí, hemos conversado nosotros en otras oportunidades. Hay que tener un plan editorial, digamos, una línea editorial. Cuál es tu línea? ¿Cierto? ¿Cuál es tu plan central? Y de ahí vas enlazando. Y claro, ese generar contenido toma tiempo, Harto, tiempo y esfuerzo, harto. tiempo y Entonces, esfuerzo. ¿qué- Co- cosa que, cosa que sea, ¿cómo se llama? Ha disminuido ese tiempo y esfuerzo gracias a la inteligencia artificial. para allá iba. Es que, ¿Sí? mira, a mí me ha pasado, a ver, las agencias de marketing, las agencias de medios, puede ser también publicidad digital, trabajamos siempre con plataformas que te ayudan a la gestión, ¿correcto? Ujú. Y yo siempre he dicho, hay plataformas que son gratuitas, que funcionan bastante bien, pero si les pagaras, funcionan mejor. Sí, claro. Entonces, son relativamente alcanzables monetariamente los planes. Ahora, una de ellas, que es la que utilizo, es tremendamente muy profesional, pero hay que hacer
una inducción, alguien te tiene que hacer una inducción de eso, ¿me entendí? Porque tiene mucha funcionalidad. Ahora, una de esas es justamente lo que estamos hablando, precisamente lo que estamos hablando. Es el tema de la creación del contenido de ese blog. Entonces, por lo tanto, tú colocas, ellos te sugieren en unos recuadros, te empiezan a sugerir diariamente, decir, oye, la keywords, porque empezamos con las palabras clave, y ahí parte todo esto. Sí, claro. O sea, todo este tema de que está hablando Google, de hacerla, pasamos por las palabras clave porque nosotros hoy día, nosotros digo, todos los que estamos en la industria, colocamos ciertas palabras clave para cada entrada que uno tiene en el blog. Por ejemplo, Sí, claro. llamada, no sé, y habla del SEO, ya va con una palabra clave, ¿correcto? Entonces, eso es lo que no le está gustando a este gallo, a don Google. Entonces, esa plataforma, yo coloco, por ejemplo, ellos me dicen, oye, el otro día, por ejemplo, era publicidad nativa, que habíamos hablado, me la estaban sugiriendo porque la hablamos acá. ¿Sí? Entonces ellos al ver el sitio dicen, amigo, usted habló de publicidad nativa, no tiene ni una entrada de letras, De publicidad nativa. hágamela, porque ahí tiene, y te ponen la proyección que podría tener de búsqueda. Ok, ¿y te entrega el texto? Claro, entonces tú colocas, te pongo un ejemplo, tú colocas publicidad nativa, entonces tú generas eso y te empieza a generar eso, metadescripción y los párrafos. Ya. Entonces después tú lo lees y hay que darle una redacción. Pero Sí, hay que darle contexto. Pero disculpa, pero estáis hablando tú lo generas, bueno, te lo genera en español. Sí, o sea, te lo ¿Sí? genera en inglés y tú lo puedes ir traduciendo, qué sé yo, ¿cachai? Pero ahí hay un tema de redacción. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando yo lo empecé a utilizar, no para esto generalmente, sino para el tema de los proyectos, por ejemplo, bueno, uno coloca tus competencias directas, por ejemplo, y te va traqueando cómo vas tú con ellos, ¿cachai? Cuáles son las palabras clave. Ellos tienen lo mismo conmigo, así que no me vengan porque yo lo estoy espiando, si ustedes también me andan espiando. Entonces, los backlinks, por ejemplo, es muy buena la plataforma, pero te ayuda en eso. Pero en este caso, yo nunca no quería utilizarla, pero sí hice la prueba. ¿Ya? Y no lo quise hacer, te estoy hablando enero, febrero, cuando empecé con esto, que me pareció que era muy evidente, como que no había, no me No había senté, un humano atrás. claro, porque no me senté a hacerlo, ¿cachai? Ok. Entonces me Bueno, generaba una poco profesionalidad dentro del tema. Ok. Pero por eso te digo, Google hoy día con esta actualización que está haciendo, está pesquisando eso. Como diciendo, hágalo usted, pero si lo hace un robot, todo eso va codificado para otro robot. Sí, claro. No para un humano, pero tú lees como Sí, humano. pero convengamos algo. Por algo se llama inteligencia artificial, digamos. La inteligencia artificial no es que piense, no piensa, así de simple, ¿ya? Los algoritmos que utiliza son algoritmos de aprendizaje, ¿ya? Y cada vez se van refinando más, ¿ya? Por lo tanto, a medida que tú los vas usando, ¿ya? Lo que tú haces sirve para que ese mismo algoritmo aprenda a cómo redactar cuando tú cambias algún texto. Y, por ejemplo, cuando tú partes con una frase inicial o con un concepto inicial, ¿ya? Mientras más descriptivo sea, ¿ya? Mayor precisión en el texto existe. Yo he estado en la última semana, experimenté con generación de imágenes a través de inteligencia artificial. Ajá. Y la verdad es que quedé alucinado, alucinado. ¿Ya? Es una cuestión impresionante. Eh,
Estoy usando una plataforma gratuita de inteligencia artificial para generar imágenes, ¿ya? Eh, y es realmente alucinante, ¿ah? Alucinante. Podrías editar un libro, te voy a poner un ejemplo, un libro de cómics en base a viñetas hechas por inteligencia artificial. ¿Cacha? Ahora, ¿qué ¿Ya? pasa eso, por ejemplo? ¿Qué pasa con esos libros? Si en algún minuto tú los vendes a Amazon, por ejemplo, hiciste y lo vendías a Amazon porque Sí, tú lo creaste, pues si es tu libro. sí, Lo claro. ostentas, qué sé yo, y lo tiráis a Amazon en el cómics. ¿Qué pasa con esa lectura? Porque esa lectura es inteligencia artificial. La lectura ¿Cómo, del texto, cómo la lectura? No, pues la lectura la va a leer un humano, po. por eso, pero está hecha en una inteligencia En base artificial. a inteligencia artificial, Claro. sí, claro. Entonces Sí. eso a mí me genera la contradicción, porque, ¿sabéis por qué? Porque mira, quiero ir. Pero lo que tú decías mencionaste, a pesar de que utilizas inteligencia artificial, no te puedes quedar ahí. Tú debes revisar el texto, darle coherencia al texto, Sí, po, ¿ya? sí, Sí, claro. pero Pero eso, sí, efectivamente hay casos de generación de contenido y generación de libros con inteligencia artificial. es que por eso, mira, hay el reportaje que yo estaba leyendo de estos gallos, que en otro lado, no es precisamente el que nosotros habíamos pesquisado, ¿Ya? decía, mira, por ejemplo, tiene una frase esta cuestión, pero para el bronce, weón, porque hay una cuestión, por ejemplo, dice, eh, la industria de SEO debe ser consciente de esto y tratar críticamente la información de Google. La próxima vez que se anuncie una actualización importante, entre comillas, debemos equilibrar el entusiasmo emocional con el pensamiento racional y permanecer objetivos. Existe una relación comercial entre Google y los SEO, no una amistad, por lo que debemos mantenerla así. Qué bueno, En otras palabras, la frase para el bronce del padrino. Es- estos son negocios. aquí, por eso te decía, estos ¿Sí? gallos No hay nada personal. son dos SEO conocidos en la industria, ¿Sí? y ellos ven que no ha pasado nada. No ha Como que pasado nada en qué. nada, porque dicen la actualización no ha pasado nada aquí. Aquí por lo menos en mi sitio, en los sitios, no he visto nada No, no, raro. no, nada extraño, sí, bueno. Yo creo que la propagación de la actualización demora, Puede ser primero que nada. años, pueden ser Eh, años. eh, no, Estos yo creo que gallos la dicen, velocidad de propagación, la velocidad de propagación hoy día dentro de Internet es bastante más acotada, digamos. Ya, yo pero creo que mira, yo te voy a leer, los gallos dicen unos acá, meses y estamos listos. sí, pero ¿Ya? hablan de Ahora años, tomen, ellos hablan de tomen, años, con la forma que sí, quieren hacer esto. sí, Porque mira, puede te ser, ¿ah? pongo, te pongo un ejemplo, dice, no digo que Google publique información falsa aquí, pero claro, ellos tienen su propia agenda para presentar sus productos de manera positiva. Y el compromiso de incluirnos a los CEOs, ya que los medios del sector en la comunicación es siempre un fin. ¿Ah? Lo que pasa es que ellos dicen que todo esto fue una maquinación de relaciones públicas que estaba haciendo Google. Como que pateó el tablero y dijo, ya, atiéndanme todos, vengan para acá. Ojo, voy a hablar. Y todos quedaron ahí. ¿Ah? Entonces, Puede ser. después de eso, vendieron sus productos, y también le dicen a los CEO, muchachos, no se compliquen si esta cuestión es para que no haya tanta basura, pero genera en el mercado, en la industria, genera un remesón. Entonces, tú te urges, dices, puta, ¿qué va a pasar ahora? Porque, por ejemplo, hay las páginas que de repente salen rechazadas, los 404 o un montón de esas,
Si antes te pegaban con un palo, da la sensación, hoy día te meten electricidad o te meten una cámara de gas por tenerla. Eso es como la sensación que pasó. Ya. Ahora, lo bueno de todo esto es que genera lo que estamos conversando. Las plataformas, las herramientas están a la mano para que tú no hagas nada, amigo, y lo coloques en un... Pero ese no es el tema. ¿Me entendí? Si tú no quieres... Sí. El flojo trabaja 2 veces al final. Al final, claro, por ¿Cachai? supuesto. Entonces, eso generó esto, porque finalmente, imagínate, colocar, si quieres hablar tú de, no sé, sitios intuitivos, no sé, o que se vean bien, uy, se me da la palabra, vaya a matar, no, que se vea bien el teléfono, que se vea bien responsive. Responsive. ¿Ya? Responsive. Entonces, puta, colocas esas 2 letras, palabrita, listo, y te arma la cuestión. No le encuentro la gracia, pues si la idea es que tú te sentís a generar tu contenido y cómo lo ves tú frente al tema de los contenidos de marketing. Hablemos de contenido de marketing. O sea, todas las entradas, yo le digo a Google, todas las entradas que están en un blog, oye, me he sentado a hacer las cuestiones. Entonces, las plataformas hoy día para SEO funcionan muchísimo, pero no desde el punto que te van a hacer la pega. Ellos te dicen, mira, tú me hablas de las keywords, aquí están las keywords que están rankeando en la que tú me estás preguntando en tu país. Si tú Ok. tenés, por ejemplo, zapatillas o qué sé yo, de levantarse, por ejemplo, cosas específicas que no sé si se ocupan ya. Esas cuestiones, por ejemplo, tú le vendes a Chile, Argentina, Ecuador. Entonces ellos también te hacen el traqueo, cómo se está buscando esa zapatilla en Ecuador. Es muy bueno. ¿Eh? Funciona súper. ¿Y cuánto se paga? Eso es muy bueno también. ¿Cuánto se paga por esa palabra clave? ¿Cuánto se está pagando? Si la puja puede ser muy alta, qué sé yo, y tú te vas moviendo. Viejo, ¿de qué resulta? Resulta. Resulta, Pero te sí. tienes que poner a hacer eso. Otra cosa que me llamó la atención del artículo es las conductas de búsqueda hoy día. ¿Ya? Es que eso, La diferencia generacional para buscar información. sí. Hablan de... y es un poco, personalmente, ¿ya? Es preocupante el asunto. ¿Pero tú lo hablas por la ortografía? No, Ah, no, por el poco sentido que no. tiene la palabra, digamos, de Porque buscar. si yo busco información de calidad, ¿ya? Yo como usuario busco información de calidad, ¿cierto? Pero la generación Z está buscando información en TikTok. Sí. Y digamos que TikTok, yo diría que la última encuesta o estadística que salió fue que el 40% era basura, y información falsa. Entonces, ¿y qué información te puede entregar TikTok, digamos? ¿Cuál es el contenido que entrega TikTok? O sea, si nuestras generaciones eh, que nos siguen van a educarse o van a buscar información para interactuar en TikTok, viejo, es harto preocupante, po, Me voy ¿ah? a... En el Es fondo una no, cuestión no, de no, no van gusto. a... Lo que pasa es que hoy día yo creo que las búsquedas, ahí nos fuimos por otro lado, pero el tema de las búsquedas hoy día de información o qué sé yo, yo entro de la base, por ejemplo, mi hijo está leyendo un libro acá en el computador, ¿me cacháis? Entonces yo le digo, mi hija mayor lee libros, es muy lectora ella. Ajá, Entonces, no tiene ni comparación con este otro que se para y lee aquí la cuestión. Entonces, voy al tema del TikTok. Si él cacha que en TikTok hay la misma información que está buscando, qué sé yo, va a ir para allá. Porque lamentablemente a nosotros no nos hace mucho sentido, ¿me entendí? Pero yo creo que hay una generación, como dices tú, fuerte, que mueve el tema digital, que no sé si lo mueve en la industria de que ganemos lucas para hacer negocios, sino para un tema de seguir moviendo la máquina. sí. Funciona,
funciona. Imagínate que nosotros estamos preocupados por una cuestión de la búsqueda de SEO, ¿cachai? De Google. O sea, esta es una cuestión para un tercio, ¿me entendí?, de la humanidad, ¿me entendí? No es tema. Pero claro, para uno que trabaja en esta cuestión, y cuando hablaban de los desarrolladores, tiene mucho que ver, porque los diseñadores como tú, por ejemplo, o programadores, o de todo el tema, es importante porque hay sitios que funcionan mal, también lo decían estos gallos, hay sitios que funcionan mal de principio, porque están mal estructurados de principio. Entonces, todo lo que venga de SEO, viene todo mal. ¿Me cachai? Correcto. Actualizaciones, weón, del software de la misma página. Por ahí en algún minuto hemos conversado de todos estos plugins, porque hay miles de plugins. Entonces, todo eso va generando un motor y te puede ralentizar, ¿está bien dicho? Ralentizar. Ralentizar el sitio, que también El sitio, claro. lo penaliza Google, que dice, siempre te anda tirando las orejas diciendo que esta cuestión está muy lenta, que está acá, que ponle a las imágenes esto, ponle a la otro, que, en fin. Entonces, el SEO, sin duda, que hemos hablado en infinidad de cosas, este no es un capítulo de SEO, sino pero estamos hablando de eso, es tremendamente importante, es tan silencioso, es orgánico, cuesta cero, pero tenéis que invertir, así como yo y otros, en plataformas para que te ayuden. Sí, claro. Porque no. Eso de que cuesta cero, no, porque el tiempo cuesta. sí, está bien, si uno lo cobra, uno cobra esto. Correcto. Hay una tarifa para el SEO, pero es muy bueno, digamos, que el cliente, la persona que está emprendiendo y está en otra, sepa qué es lo que está pasando, sepa por qué todo este camino y ruta para que llegue su marca, su anuncio en Google Ads, bueno, no sé, o lo que venga del tráfico, el traqueo de Instagram y Facebook, porque hay un pixel. Sí, claro. Entonces el pixel me va a dar un traqueo para ver mi tráfico en mi web, porque tiene que llegar a una web. Y volvemos al tema. Está en tu web, perfecto. SEO, ¿cómo va el SEO? Facebook tiene SEO, Instagram tiene SEO también. Entonces, es apasionante el tema del SEO. Yo me he metido harto con ese tema porque a mí me entretiene aparte que me entretiene la cuestión, pero te tenéis que dar el tiempo, ese es el punto. Sí, claro. Entonces, claro. cuando dicen, tienes que invertir tiempo en desarrollar el SEO. Exactamente, y es tremendamente importante, bueno. Entonces, bueno, aquí veis tú que estos gallos decían finalmente, mantengámonos, son duros los tipos, porque dicen mantengámonos como casi conocidos, no somos amigos, no, porque los amigos no hacen esto. Es como eso, ¿para qué me urges? Los amigos no hacen esto, entonces vos no sois mi amigo. Pero pues si nos encontramos nos saludamos, dice. Claro. Pero son CEOs que son reconocidos, entonces hay una, por ejemplo, aquí hay una cuestión que, como para terminar el tema, decía, los CEOs están invitados por Google siempre. Google graba videos con SEO. Y Google brinda a los SEO información exclusiva por adelantado, dice. O sea, lo está tirando al agua a Google. Yo no he tenido ¿cómo se dice? El privilegio, digamos, que me llame don Google y me diga, oye, el próximo mes vamos a hacer tal cosa. Prepárate. Claro, prepárate un rato, claro. Pero mira, interesante todo es que es larguísimo el que encontré. Pero mira, lo que las últimas actualizaciones de Google podrían penalizar en la estrategia de SEO y marketing para buscadores. Bueno, en resumen, tienes que seguir haciendo un mejor SEO. Exactamente, tienes que invertir tiempo en tu SEO. Exacto. Sí. Mucha basura. Y como ese tema de hacerlo, la gran mayoría lo está haciendo para el buscador, para la búsqueda. Y no para las personas. Y otra cosa era generar contenido
O sea, tú generar contenido y yo generar contenido, pero de las cosas que tú haces. No ponerte a hablar de otras cosas, porque don Google parece que sabe. Si te ponía a hablar de cocina, sí. por ejemplo, entre medio. Claro, si tenía una empresa de cocina, no te ponía a hablar de auto. Es que a, Es obvio. a eso va eso. Parece Sí, claro. como estúpido, a lo mejor, pero no es tan así, porque los gallos dicen, claro, nosotros te indexamos por cocina. ¿Por qué te pones a hablar de esta cuestión dentro de tus entradas? No tiene nada que ver, no te lo va a indexar y ahí sí genera un conflicto, parece. Correcto. Entonces, al generarlo, bueno, no pasa nada. Finalmente no te ranquea y no estás en la búsqueda. Interesante. Interesante, sí. Me gustó. Ya. Sí. Sugerencias. No tengo sugerencias. No he visto. Aquí arriba vamos a poner sugerencias de lo que hemos hecho. Claves, ¿cómo era eso? Claves de la semana pasada que lo vimos. Oye, hace 2 semanas ya. Hace 2 semanas, sí, tuvimos un lapsus. ¿Ah? Se subió ayer. Tuvimos un lapsus. ¿Cómo? ¿Cuál es el que se subió ayer? Dame un segundo. Estamos. Claves para el relato y reconocimiento de la marca. Exacto. Bueno. Así que arriba aquí vamos a poner claves de eso para que lo disfrutes. A ver si te ayuda. Ya, compadre, muchas gracias por todo. Chao, Pablo, que estés bien. Dale al suscribe aquí, que de repente sale allá, de repente sale acá, aquí, bueno, en fin. Y salió justo la alarma del director. Estamos. Ya, compadre, Chao. muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.